Muy buenos días. Entonces, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 50. Libro de Génesis capítulo 50 desde el versículo 15 voy a leer. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Mientras vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta el versículo 26 yo leí. Aquí nosotros podemos ver a través de la historia de José, también Dios nos quiere explicar el Evangelio. Realmente Dios tanto quiere que muchas personas conozcan la verdad del Evangelio. Hoy en día se está predicando un Evangelio diferente. El Evangelio de que uno para obtener el perdón necesita de su esfuerzo, de su obra. Aparte de creer en Jesucristo, necesita de su esfuerzo, de su obra y de su sacrificio. Y así quieren ser justificados. O a la mitad es de Cristo, a la mitad de sus obras. Pero la Biblia no habla así. Aquí nosotros podemos ver los hermanos de José. Ellos eran personas que habían entregado a José a Egipto como esclavo, ¿sí o no? Pero antes de eso, José había recibido la promesa de que él iba a ser uno de los gobernantes de este mundo. Entonces, José, recibiendo esa promesa, comentó a sus hermanos y a su padre que él iba a ser un gobernador grande, que Dios le prometió eso, ¿sí o no? Por eso los hermanos de José empezaron a tener envidia contra José. Entonces, en ese momento, ellos le vendieron a Egipto como esclavo. Entonces, en ese momento, también, ¿qué sucedió? Que Potifar, capitán de la guardia, le compró a José y le llevó como esclavo. Luego rápidamente Potifar, viendo que Dios estaba con José, le puso como su mayordomo, como el administrador de su casa. Pero también en ese tiempo José, la esposa de Potifar, empezó a poner sus ojos en José y le estaba diciendo: duerme conmigo, así continuamente. Al final, por culpa de la esposa de Potifar, José fue encarcelado, entonces injustamente. En ese momento, todo apuntaba a que José, en vez de que se cumpla a la promesa, estaba fracasando más. Yo creo que José estaría preguntando: Señor, usted me prometió que ibas yo a ser el heredero del mundo, pero en vez de eso está empeorando más mi vida. No es que está mejorando, sino está empeorando. Ahora estoy en la cárcel, ¿sí o no? Pero en ese lugar era necesario que José vaya. ¿Por qué? Uno, porque es un proceso que tenía que pasar para que él pueda ser un día un gobernador, ¿sí o no? Dios le estaba entrenando a José, ¿sí o no? Segundo, porque ahí tenía que encontrarse con el copero y el panadero del rey de Egipto, con el rey Faraón. Porque ellos fueron encarcelados por una culpa, el copero y el panadero del rey fueron encarcelados allí, y ahí se encontraron con José. Un día ambos
tuvieron un sueño, el panadero y el copero, y José les interpretó los sueños. Interpretándole los sueños, a uno le interpretó que iba a morir y al copero le interpretó que iba a ser restituido y vivir. Y así se cumplió como José les había profetizado. Entonces, después, cuando fue restablecido, el copero, nuevamente como uno de los empleados del rey, un día el rey tuvo 2 sueños. Uno de los sueños era que 7 vacas gordas subían del río. Luego, detrás de las 7 vacas gordas, subían del río también 7 vacas flacas y comieron a las 7 vacas gordas y seguían siendo flacas. Así, el rey Faraón tenía ese sueño. El rey Faraón quería saber cuál era la interpretación de ese sueño. Por eso estaba preguntando, ¿quién puede interpretar este sueño? De repente el copero del rey se acordó. Se acordó de que en la cárcel había una persona que les había interpretado el sueño y se había cumplido. Se acordó de José y le comentó al faraón. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la cárcel, había una persona que nos interpretó el sueño y se cumplió. Ese es José. Entonces Faraón le dijo rápidamente, llamen, yo quiero que venga. José entonces se fue junto a Faraón. En ese momento, José le interpretó los sueños a Faraón. Las 7 vacas gordas son 7 años de gran abundancia que va a haber en la tierra de Egipto. Luego de los 7 años de gran abundancia, va a venir 7 años de gran sequía, gran escasez de alimento. Tanto va a ser la escasez que se va a olvidar uno de toda la abundancia de los 7 años. Así José interpretó los sueños a Faraón. Y José le dijo, esto va a suceder muy pronto, ¿sí o no? Faraón al ver eso, esta persona no es una persona cualquiera. Tiene la sabiduría de los dioses, de Dios. Entonces el Faraón, ¿qué hizo? Le puso como primer ministro de ese país. Le dio toda potestad para que sea gobernador. Solamente Faraón va a ser mayor sobre él, ¿sí o no? Él fue el primer ministro de ese país. Entonces se cumplió la promesa que Dios le había dado. Luego él empezó a juntar todos los alimentos que había en Egipto. Durante los 7 años, abundantemente alimento él empezó a juntar para prepararse para los 7 años que vendrán de gran sequía. Luego, ¿qué pasó? Vino los 7 años de gran sequía. Entonces, en ese momento, ya en todos los países, en Egipto y en todos los países alrededores, empezó a venir la gran sequía y el hambre empezó a venir. Entonces, en ese momento, solamente en Egipto había mucho alimento, gran cantidad de alimento, porque José había juntado preparándose para los 7 años que iban a venir de gran hambruna. Entonces, en ese momento, de los países venían a Egipto para pedir alimento. Denos alimento. Toda la gente venía a José para pedir alimento. Toda la gente comenzaron a conocer a José. Esta persona es una persona bien sabia porque juntaron los alimentos en la temporada de que había gran abundancia. En ese momento también en la tierra donde vivía Jacob y sus hijos hubo también una gran abundancia. Una gran sequía. Entonces ellos se enteraron que hay un gobernador que juntó los alimentos a gran cantidad en Egipto. Entonces ellos no conocían quién era esa persona. Era José que ellos vendieron. Ellos pensaron que ya había muerto. Por eso ellos nunca pensaron que José era el que estaba haciendo eso, ¿sí o no? Entonces Faraón envió a sus hijos para traer alimento de Egipto. Y ellos cuando llegaron a Egipto, ahí José les vio a ellos. Ellos también le vieron a José, pero no le conocían. Cuando José les vio a ellos, él estaba feliz. ¿Por qué? Sus hermanos habían venido. ¿Para qué? Para llevar alimento.
Entonces en el corazón de José ya había el perdón. ¿Por qué? Él podía comprender. No es que mis hermanos me entregaron. No es por culpa de mis hermanos que yo vine aquí, sino Dios me encaminó. Dios es el que hizo todo para que yo venga a Egipto, para que yo fuera vendido como esclavo, estuviese en la cárcel. Dios hizo todo ¿para qué? Para que yo hoy sea un gran gobernador, ¿sí o no? O sea que no son mis hermanos los culpables. Ellos fueron instrumentos nada más de Dios para traerme a Egipto, para que yo pueda cumplirse la promesa que Dios había hecho. Entonces José, ya en el corazón de José no había ningún resentimiento ni odio hacia sus hermanos, aunque sus hermanos le entregaron a Egipto, ¿sí o no? Entonces, pero José, cuando se le dio a conocer, sus hermanos se quedaron turbados. Cuando José le hizo conocer, sus hermanos pensaron, se va a vengar de nosotros, porque nosotros hemos hecho algo malo, muy malo. Le vendimos como esclavo a nuestro propio hermano, ¿sí? Por eso José mandó traer a su padre para que viva en la tierra de Egipto, porque él sabía que el hambre iba a perdurar. Entonces los hermanos también vinieron a vivir en Egipto, pero ellos venían con miedo, con temor de José. José, nosotros hemos hecho algo malo contra él. Él se va a vengar de nosotros. Seguramente él nos odia, ¿sí o no? Seguramente él se acuerda de lo que nosotros hicimos y nos está mirando con odio. Pero ¿por qué todavía no nos mata? Es porque nuestro Padre aún vive. Para no preocuparle a nuestro Padre, nos deja así nomás, como si fuera que no hubiera sucedido nada. Pero cuando muera nuestro Padre, ahí yo creo que se va a vengar de nosotros. Así ellos pensaron. Entonces por eso, mientras que ellos vivían en Egipto, vivían con temor, con duda, con condenación. ¿Por qué nosotros hicimos eso? ¿Por qué nosotros entregamos a nuestro hermano? Ay, qué mal hemos hecho, ahora por eso tenemos que sufrir. Ellos no podían ir a la casa de José por la vergüenza. No, no podemos irnos a la casa de José porque nosotros tenemos culpa, pecado. Por eso ellos siempre estaban condenados. Ellos no tenían la libertad. Aunque de parte de José, en Génesis capítulo 45, José ya les dijo, no me entregasteis vosotros a mí, sino Dios lo encaminó. No os pese a haberme vendido. Vosotros sois mis hermanos, yo ya les perdoné. Así le dijo José, ¿sí o no? Pero en el corazón de ellos no se cumplió todavía el perdón que ya les habló José. Ellos todavía seguían teniendo la duda. No, yo no creo que José nos perdonó. Por eso, tenemos que hacer algo para agradarle a José para que nos perdone. Tenemos que hacer algo. Tenemos que agradarle, tenemos que buscar la manera de agradarle, haciendo esfuerzo, obras, haciendo algo para que José mire nuestro arrepentimiento y así nos pueda perdonar. Así ellos estaban pensando. También ellos no querían que su padre muera, porque si muere su padre, ahí va a comenzar la venganza de José. Ellos así pensaban. Por eso ellos cuidaban bien a su padre. No porque amaban a sus padres, sino porque ellos pensaban, mientras nuestro padre vive, José no puede hacer nada por el respeto a nuestros padres. Pero si nuestro padre muere, entonces en ese momento, ¿qué va a suceder? Ahí va a venir la venganza de parte de José. Así ellos pensaron. Por eso mientras que ellos vivían pensando así, vivían creyendo su pensamiento y no la palabra de José, ellos estaban condenados, afligidos, ellos se sentían mal, ellos realmente tenían que tratar de hacer algo, no tenían la libertad. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos, el perdón que en José había, no se había cumplido, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? Aquí en Génesis capítulo 50 podemos ver qué sucedió. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, dice. Cuando murió su padre, ¿qué corazón ellos tenían? José quizá nos aborrecerá, ahora nos dará el pago de todo mal que le hicimos.
Y primeramente, en el versículo 16 dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, dice. Que ellos vinieron a pedir a José que por favor les perdone. Primeramente enviaron algunas personas para decirle a José, perdona a tus hermanos. Ellos hicieron mal, perdona por favor. También vinieron sus hermanos, se postraron. Arrodillándose delante de José, ellos estaban pidiendo perdón, perdónanos. José, al escuchar esas palabras, dice acá, José lloró mientras hablaba. ¿Por qué José lloró? José vio, mis hermanos son tan incrédulos. Yo ya les perdoné. Yo ya les dije que ya no hay ninguna barrera entre Dios, entre nosotros y Él. Porque yo ya les perdoné. No tengo ningún resentimiento, nada. Pero ellos, ¿cómo estaban viviendo? Estaban viviendo creyendo en sus pensamientos, que yo no les había perdonado. Por eso ellos estaban sufriendo mucho tiempo. Por eso ellos están viviendo así, pidiéndome perdón. Para José le causaba mucha lástima que ellos no creyeron a José. José ya les perdonó, pero en el corazón de ellos pensaban, no, José no nos perdonó. Por eso ellos estaban condenados, ¿sí o no? ¿Qué nos quiere enseñar esta historia? Hoy en día también mucha gente vive de esa forma. De parte de Dios, Dios a través de su Hijo Jesucristo ya nos perdonó de todos nuestros pecados. Dios envió a Jesús en la tierra, ¿para qué? Para cargar por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados en la cruz, Él murió derramando su sangre y nos dio la eterna redención. Ya Jesucristo al morir en la cruz solamente una vez murió, porque con eso ya basta para perdonar los pecados pasados, presentes y hasta los pecados futuros. Un solo sacrificio, por lo tanto, Jesucristo había hecho. Cuando murió Jesús, dijo, consumado es, está terminado, está acabado, ya no hay ningún problema, ¿sí o no? Ya no hay ninguna condenación porque Jesucristo murió en lugar de nosotros. Nosotros éramos culpables, pero cuando Jesús murió en la cruz, esa culpa que teníamos terminó, porque Jesús pagó la paga de nuestros pecados, que era la muerte. ¿Qué significa? Que antes de que nosotros nazcamos en este mundo, ya Jesucristo murió en la cruz y Él ya solucionó todo. O sea que ya no hay ninguna barrera entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Ya el sacrificio de Jesucristo sirve para limpiar todos nuestros pecados. Ya limpió todos nuestros pecados. Ya Dios ya nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. Ya Dios dice, nunca más me acordaré. Delante de los ojos de Dios ya no hay condenación, ya no hay pecado, porque ya fue derramada la sangre de Jesús para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Pero mucha gente, ¿cómo vive? Aún creyéndose pecadores, aún creyéndose culpables. Por eso tienen que pedir perdón, arrepentirse y tratar de no pecar. Por eso todos los días tienen que pedir perdón. Como los hermanos de José vinieron a José, perdónanos, perdónanos. José ya les había perdonado hace mucho tiempo. Pero ellos vivían condenados. ¿Por qué vivían condenados? ¿Porque José les condenaba? Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para salvar. Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Jesucristo vino a resolver el problema que nos separaba de Dios, que era el pecado. ¿Cómo Él resolvió? Muriendo en la cruz, pagando la paga de nuestros pecados. Entonces, para que yo sea limpio y libre del pecado y para que Dios pueda trabajar en mi vida, entonces yo solamente tengo que creer en esa verdad, que Jesucristo ya pagó todos mis pecados.
que ya Jesucristo me justificó, me santificó y me hizo perfecto para siempre, ¿sí o no? Eso es lo que es el Evangelio. Aquí José ya les perdonó de antemano. En el pasado ya les perdonó, pero ellos en el futuro estaban todavía pidiendo perdón, pensando que todavía no fueron perdonados. La Biblia también nos enseña, vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 38. Voy a leer. Dice: Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, dice. Desde que murió Jesucristo se nos anuncia a nosotros que ya nuestros pecados fueron perdonados. El perdón de los pecados. ¿Por qué vino el perdón? Porque Jesucristo ya efectuó la paga de nuestros pecados en la cruz. Ya Él pagó por el pecado desde Adán, pasado, presente y hasta los pecados futuros. Entonces acá dice, ahora os anunciamos que sus pecados ya fueron perdonados. Entonces, si fueron perdonados nuestros pecados, entonces, ¿tenemos ya condenación? ¿Tenemos culpa? ¿Tenemos falta? Ya realmente hay la libertad. Pero muchas personas, ¿cómo viven hoy en día? Creyendo que son pecadores aún. Creyendo que tienen culpa aún. Por eso se van a la iglesia, piden perdón, se arrepienten, como los hermanos de José. Vinieron a José y le pedían perdón y se arrepentían y se arrodillaban. José, al ver esa escena que ellos estaban haciendo, estaba bien triste. ¿Qué? ¿No me creen ellos? ¡Qué malos! Dios, cuando ve esa escena, cuando una persona está pidiendo perdón, es como pedir: Señor, lo que usted hizo en la cruz no sirve. Ven a morir otra vez por mí. Así está diciendo, ¿sí o no? No cree que Jesucristo ya les perdonó todos sus pecados. Por eso José lloró. Jesús también 2 veces sale en la Biblia cuando lloró. Uno, cuando los israelitas le rechazaron. Segundo, en la tumba de Lázaro. Ambos lugares lloró por la incredulidad de ellos, ¿sí? Hoy en día Jesucristo está llorando porque muchas personas, entre comillas, creen en Dios, dicen creer en Dios, pero todavía tienen condenación en su corazón. Porque la fe no se implantó en su corazón. Solamente creen en Jesús, pero no creen en el sacrificio de Jesucristo que les limpió de todos sus pecados. Por eso aún todavía tienen condenación. Por eso tienen que llorar, tienen que arrepentirse, pedir perdón. Por eso cada día más están con peso en el corazón, con carga en el corazón. En vez de tener alegría, gozo, libertad, ellos tienen culpabilidad. Por eso todos los días su vida es tan pesada, ¿sí o no? Ay, tengo que pedir perdón. Señor, seguramente está contra mí. Yo tengo que arrepentirme. Así están todos los días condenados, ¿sí o no? Así vivían los hermanos de José. Por eso ellos ni siquiera podían ir a la casa de José. ¿Por qué? Ellos, si se iban, se sentían mal. Porque ellos, en vez de mirar la promesa de José, que ya les perdonó, ellos miraban su pecado. ¿Qué quieren mirar ustedes? Mirándose a sí mismos, van a encontrar defectos, debilidades, problemas. Pero si miran en la cruz de Cristo, ustedes van a ver que ya sus pecados fueron perdonados. Por eso en la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. ¿Por qué la gente sufre? Por no creer que Jesucristo ya pagó todos sus pecados. ¿Por qué la gente todavía está condenada? Todavía Dios no puede trabajar en las personas porque aún no creen. Todavía están en sus pecados. Por eso todavía tienen que hacer algo para justificarse. La Biblia nos enseña que ningún ser humano puede ser justificado por sus obras. Nadie. Para ser justificado, la única opción es que Jesús murió en la cruz.
para justificarnos. Jesús murió en la cruz para santificarnos. Jesús murió en la cruz para hacernos perfectos. Ya el perdón ya está. Ya Dios nos perdonó a través de Jesucristo. En una parte de la Biblia dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, dice. Ya estás redimido, ya estás perdonado, ya no hay condenación. La Biblia así nos enseña. Ya Cristo murió en la cruz. Ya cuando Cristo murió en la cruz, dijo consumado es. Ya hay una promesa. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero aún así la gente está creyendo sus pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tu pensamiento. Tu pensamiento te engaña. Tu pensamiento proviene de Satanás. Satanás te hace creer que todavía tú no eres perdonado, que depende de tu obra tú vas a ser perdonado, depende de tu esfuerzo vas a ser perdonado, pero el perdón ya se efectuó en la cruz. Hace 2025 años, Jesucristo ya murió en la cruz por nuestros pecados. Él ya pagó toda la paga de nuestros pecados. Él ya está sentado a la diestra de Dios, descansando ya, porque ya terminó su labor, ya nos perdonó de todos nuestros pecados. Por eso este pasaje de Génesis capítulo 50 nos enseña. José ya les perdonó, pero los hermanos de José no le creyeron. Por eso ellos otra vez vinieron a pedirle perdón. ¿De dónde salió este pensamiento? De la incredulidad. Si ellos hubieran creído, sí, nosotros hemos hecho mal, pero también José nos dijo que ya somos perdonados. Ellos hubieran tenido la libertad, ¿sí o no? José, usted ya nos perdonó, por eso, sí, lo que hicimos estaba mal, pero usted nos dijo que ya nos perdonó, por eso ellos hubieran tenido la libertad, creyendo en la palabra de José. Pero ellos tenían la libertad, no, condenación, duda, miedo, ellos tenían. Hoy en día también muchas personas dicen creer en Cristo, pero tienen duda, condenación, miedo, tristeza, amargura. ¿Por qué? Porque no pueden creer en el Espíritu Santo que nos dice que ya somos perdonados totalmente de nuestros pecados. Aquí José, versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón, dice. ¿Qué les dijo José? No tengan miedo. ¿Por qué ustedes tienen miedo? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y cuando ellos una vez más escucharon que José ya les perdonó, llegó la fe en el corazón de ellos. ¿Qué dice acá? Y así los consoló y les habló al corazón. Ahí vino la libertad. ¿Qué dice la palabra? El Señor es el Espíritu. ¿Y donde hay el Espíritu del Señor, hay condenación? No, así no dice la Biblia. En donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso Jesús había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Que nuestros pecados ya fueron perdonados totalmente, que ya somos libres, que ya no hay ninguna condenación. ¿Qué significa? Que sin impedimento podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. Yo creo que después de este anuncio de José a ellos ya en ese momento ya terminó ya en su corazón todo miedo, duda, condenación. Ellos ya se sentían libres. Ellos ya podían decir, vamos a la casa de José, nuestro hermano. Él seguramente está esperando. Ellos venían a José con libertad. Antes no tenían ese corazón, porque había todavía la duda. No es que José no les perdonó, que ahora recién les perdonó. José ya les perdonó, pero ellos tenían la duda. Hoy en día también las personas salvas, las personas que creen verdaderamente en Jesús, tienen la libertad en su corazón. Ya no tienen condenación. Por eso ya viven con el Señor, siguen al Señor con libertad y con amor, con agradecimiento. Por eso, hermanos,
La Biblia nos enseña sobre el perdón del pecado. Ya fuimos perdonados, ya ustedes son libres, ya no tienen condenación. Entonces en esta hora, hasta aquí vamos a compartir.